Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Qué bueno que usted ha decidido estar acá con nosotros este día del Señor. Mientras venía de camino, siempre pienso lo mismo, pero hoy mayormente por las fechas, todo el mundo está en vacaciones, todo el mundo anda paseando y a las personas se les olvida adorar al Señor, ¿verdad? Si el Señor quisiera, por su rebeldía, caen muertos donde quiera que estén. Gracias al Señor, Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Pero qué bueno que usted está en este lugar, que ha disfrutado las vacaciones, pero no ha olvidado al Señor. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron, estudiaron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Este es el texto de estudio del día de hoy, y como bien leía el hermano en Miqueas capítulo 5, allí en Miqueas capítulo 5 hay una profecía acerca del reinado de Jesús. Y eso tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. La salvación y la gracia revelada a los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, lo que vamos a ver hoy es cómo Pedro relata y explica que la salvación, la gracia que nos fue predicada a nosotros, fue revelado primero y anunciado a los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, estamos en el capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, pero vemos que ahora Pedro habla acerca de la gracia de la salvación y que esta gracia y salvación fue revelada a los antiguos por el Espíritu. Pero no quisiera empezar sin traer a su memoria cómo fue que llegamos acá. ¿Cómo fue que llegamos ahora al capítulo 1, versículo 10? Pedro hablando de que Dios les reveló a los profetas del Antiguo Testamento el Evangelio. ¿Cómo llegamos acá? Pedro está finalizando el tema de la salvación. Pedro, ha animado a los creyentes, como veíamos, que estaban siendo perseguidos. Pedro está animando a los creyentes, enseñándoles varias cosas que hemos visto y estudiado, por ejemplo. Pedro los ha animado enseñándoles y diciéndoles que Dios los ama a ellos de una manera especial, no como ama al mundo en general, sino que Dios los ha amado de un modo especial, que los ha elegido. Y los ha elegido para salvación. También Pedro nos ha enseñado que el Espíritu Santo ha obrado en ellos, como ha obrado en nosotros, para que ellos y nosotros llegáramos a creer en Jesús y fuéramos rociados con su sangre. Dios mismo, dice Pedro en el contexto, los hizo nacer a ustedes de nuevo, usando la palabra. Les ha dado una herencia segura en el cielo que nadie les quitará, y el soberano poder de Dios los guardará mientras estén en este mundo, para que no se pierdan y no se desvíen del camino hasta llegar al paraíso. Solo que mientras que estén en este mundo es posible que sea necesario, según la voluntad de Dios,
someterlos a pruebas para que sea probada su fe. Pero a pesar de todo lo que ellos están sufriendo y siendo probados, Pedro también les anima y les dice en el contexto, pero sé que ustedes aman a Jesús. Sin haberle visto, ustedes aman a Jesús a pesar del dolor que están pasando por Él. Y toda esa perseverancia, dice Pedro, eso va a terminar con que ustedes alcancen la salvación de sus almas. Esa perseverancia que Dios les ha protegido con su poder para que perseveren hasta el fin. Eso terminará con la salvación de sus almas. Y esa salvación de sus almas, a ese evangelio, a ese poder de Dios, a ese nuevo nacimiento, a esa obra del Espíritu Santo que él ha hablado en el contexto, es acerca de esa salvación y de ese mensaje, en donde Pedro ahora dice, y eso no es nuevo. Ese mensaje no es nuevo, ese mensaje fue anunciado, fue revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es importante porque recordemos que parte de la audiencia de Pedro eran judíos. Y por otra parte recordemos que los gentiles no tenían escrituras. Así que Pedro, como un buen predicador, Pedro va a decir, ese mensaje que ahora ustedes han escuchado, ese mensaje no es nuevo. Ustedes pueden tener plena confianza de que ese mensaje está escrito desde hace 4000 años atrás. No es nuevo. No es un mensaje nuevo. Hace 4000 años atrás, por ejemplo, fue anunciado. Así que los que eran judíos podían estar tranquilos y constatar de que este mensaje del Evangelio que ellos ahora habían creído no era nuevo. Y los gentiles pueden decir, bueno, tenemos la confianza de que hay escritos antiguos, históricos, de más de 4000 años, que ahora Pedro dice, pueden buscar ahí. Ahí está escrito acerca de este mensaje de salvación que hemos creído. En este texto de estudio del día de hoy, veremos algunos puntos. Por ejemplo, número 1, veremos los profetas del Antiguo Testamento que ellos enseñaron y fueron enseñados en la doctrina de la salvación. Número 2, ellos, los profetas, indagaron e investigaron acerca de este tema. Número 3, ellos, los profetas, trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las cuales apuntaba el Espíritu Santo de Cristo que estaba en ellos. Este Espíritu Santo les predijo los sufrimientos y la gloria de Cristo, como en el pasaje de Miqueas que leyó el hermano. Y por último, ellos fueron instrumentos para nuestra bendición, dice Pedro, cosas que los ángeles anhelan ver. Hermanos, no me voy a adelantar al último punto, pero ¿sabían ustedes que lo que usted entiende, los ángeles posiblemente no lo entendieron? Y es una tarea, lo veremos, es una tarea de la iglesia, enseñar a los ángeles el misterio del Evangelio. Esa tarea se la encomendó Dios a la iglesia. Y eso no quiere decir que usted se va a poner a hablar con los ángeles en el aire, pero lo veremos cuando lleguemos. Entonces, empecemos en el primer punto, mis hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento enseñaron, y ellos mismos fueron enseñados por Dios, acerca de la doctrina de la salvación. Veámoslo en el versículo 10, versículo 10, parte 1 y parte 2, o parte A y parte B. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Pedro vincula la enseñanza de la salvación con las profecías del Antiguo Testamento. Llega a la conclusión que el tema de la salvación ha sido profetizado, dice el texto, porque dice, acerca de esta salvación, los profetas profetizaron. Ellos. Ahora, profetizaron de la venida de Cristo
y profetizaron acerca de que vendría a las personas del futuro. Vendría Cristo con un mensaje, con una salvación. Ahora, ¿quiénes son estos profetas? Preguntará alguien. Porque dice el pasaje de Pedro que esta salvación, acerca de esta salvación, los profetas. La pregunta es, ¿cuáles profetas? ¿Quiénes eran esos profetas? Pedro no da nombres. Pedro no dice, bueno, Malaquías, o no dice Moisés, o no dice Jeremías. Pedro no da ningún nombre, pero tiene en mente a todos los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías. Esa es la idea. Todos los profetas, todos hablaron acerca del Evangelio. Todos. Este texto de Pedro que estamos viendo, que tenemos ante nuestros ojos, enseña exactamente lo mismo que el Señor Jesús cuando resucitó y se encontró con los dos discípulos que iba camino a Emaús, les dijo y les enseñó. Les recuerdo este texto, Lucas 24, del 26 al 27, Jesús dijo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y dice el texto: y comenzando por Moisés, desde Génesis, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En otras palabras, ¿de qué enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento? De Cristo, de la salvación, de la gracia que dice Pedro en el texto. De eso hablaron los profetas. Esta verdad es sumamente importante en nuestros días, hermanos. Tal vez para muchos de ustedes ya ha sido bastante enseñado en esto, pero yo quisiera recordárselo una vez más. Esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy tenemos en las iglesias un concepto de que el Antiguo Testamento es algo separado de la enseñanza del Nuevo Testamento. A mí me enseñaron que la enseñanza del Antiguo Testamento era algo diferente a lo del Nuevo Testamento. Yo no sé cómo le enseñaron a ustedes, pero a mí me enseñaron así. Ese mensaje del Antiguo Testamento era un mensaje de ira, era un mensaje de etcétera, y no tenía nada que ver con el mensaje del Nuevo Testamento. De hecho, a mí me enseñaron a leer el Nuevo Testamento primero, porque ahí sí se hablaba de Jesús. Cuando lo que Pedro está diciendo es que la salvación y la gracia que ahora se habla en el Nuevo Testamento fue revelado allá, en el Antiguo Testamento. Para muchos, el Antiguo Testamento habla de juicios, de condenación, de ira, y no se conecta con el mismo tema de la revelación del Nuevo Testamento. Según lo que estamos leyendo nosotros, el Antiguo Testamento enseña lo mismo que el Nuevo. Eso es lo que Pedro dice, eso es lo que enseñó Jesús. Jesús tuvo que darle una cátedra de teología sistemática y de teología bíblica a los discípulos. Y decirles, mira, todo lo que enseñó Moisés desde el Génesis y pasando por todos los profetas, les explicó que ahí se hablaba acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de la gracia. Ahí. Solo que ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos más luz, eso es todo. Tenemos más revelación, tenemos más luz sobre el mismo tema de salvación de la gracia de Cristo Jesús, pero atrás se habla de lo mismo. El Antiguo Testamento no son libros acerca de hombres extraordinarios y de un pueblo rebelde. Ese no es el tema. El tema no es ir al Antiguo Testamento para ver a hombres extraordinarios como David, o como Goliat, o como Moisés. Ellos están en otro escalón. Todo eso fue escrito para mostrar el Evangelio de Cristo. El Antiguo Testamento no son libros acerca de estos hombres extraordinarios ni de sus historias. Más bien, es cierto que también se observa en el Antiguo Testamento esto, ¿sí? Se observa la historia de estos hombres, de su piedad,
de su trabajo para el Señor, pero no es el punto central. El punto central, según los textos que estamos leyendo, era la salvación y la gracia de Dios, revelada desde el primer libro de la Biblia. Pregunto, cuando usted tuvo su primer contacto con la Biblia, imagínese por un momento, retroceda en su mente, ¿cuándo fue el primer contacto que usted tuvo con la Biblia para decir, voy a leerla? Cuando ya usted nació de nuevo y usted dijo, voy a leer la Biblia. Cuando usted empezó a leer el Antiguo Testamento, usted tuvo en su mente, voy a aprender de Cristo aquí. Voy a aprender de la salvación y del Evangelio. No, porque es probable que nos hayan enseñado que eran historias acerca del pueblo rebelde, de la ira de Dios, etc. Pero no del Evangelio, no de Jesús. Y por eso pasamos años y años leyendo el Antiguo Testamento y no se nos ocurre buscar a Jesús, buscar el Evangelio y la gracia de Él. Pero eso es lo que dice Pedro. Y eso es lo que dijo Jesús. Entonces yo creo que nosotros hemos estado leyendo mal el Antiguo Testamento, con otros ojos. Ahora viene el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y nos pone unas gafas que dicen Cristo y el Evangelio. Y vamos al Antiguo Testamento y vemos a Cristo y el Evangelio en el Antiguo Testamento. Tanto así que en Génesis 3:15 ya se da la promesa de Salvador. Imagínense. La promesa de la gracia y de la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Y de ahí en adelante lo que Dios hace es añadir revelación sobre esa promesa. Una y otra vez, más revelación, más luz. Y llegamos al Nuevo Testamento y ¡pum! Aparece el Salvador y trae más luz todavía. Pero toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es solamente una historia. La redención de los pecadores, el sacrificio de Cristo, la paz de la humanidad que Dios iba a hacer por medio de Cristo. Todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. En este texto de Génesis 3:15, ya Dios mismo anunciaba la llegada de Jesús, la encarnación del Dios Todopoderoso, naciendo de una mujer, y dicha revelación iba a ser progresiva de ahí en adelante hasta llegar a su cumplimiento. Así es como debemos de ver el Antiguo Testamento. Una revelación progresiva de la promesa de Génesis 3:15. De ahí en adelante una revelación progresiva. Por ejemplo, recordemos una historia y un acontecimiento del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y lo que le acontece en el desierto. Y ahí vamos a ver el Evangelio de Cristo. Ahí vamos a ver la gracia de Dios. Ahí vamos a ver el Evangelio. En este acontecimiento histórico del pueblo se revela el pueblo de Israel se rebela contra Dios, insulta a Dios y su repulsivo odio hacia Él. Sin embargo, también vamos a ver el amor y el cuidado de Dios que ha tenido sobre ellos por pura gracia y por pura misericordia. Vayan conmigo un momento a Números. Números capítulo 21. Números capítulo 21. Si yo les preguntara, eso no tiene nada que ver con este pasaje que vamos a leer, pero si yo les preguntara, ¿cómo relacionarían ustedes, por ejemplo, los pasajes que hablan acerca de la fiesta de los tabernáculos con Cristo? ¿Cómo haría usted esa conexión de la fiesta de los tabernáculos con Cristo? Bueno, entonces debemos ir a estudiar qué significaba la fiesta de los tabernáculos y ver lo que Cristo ha hecho. Porque tiene todo que ver. Todo eso apuntaba a Cristo, todo. Números 21:5. Oiga lo que dice el texto. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Contra quién habló el pueblo? ¿A quién estaba atacando la humanidad? Contra Dios.
y contra Moisés. Y dijeron: ¿por qué nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? ¿Qué está diciendo el pueblo? Dios es un genocida. Dios es tan cruel como Adolfo Hitler. Nos sacó para matarnos. ¿Sabes lo que están diciendo? Dios nos sacó de allá para que no nos matara el faraón. Él nos quiere matar. Esa es la acusación. Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Oiga cómo hablaba el pueblo contra Dios. Estaban muriendo de hambre allá. Dios les estaba proveyendo maná para que no se murieran. Y ellos dicen: odiamos, detestamos este alimento tan miserable. Ok. Vemos entonces cómo el pueblo peca contra Dios. Ahí empieza el evangelio. Peca contra Dios el pueblo, se rebela contra Él y externa su condición espiritual de rebeldía, incredulidad y desprecio por Dios. Dios, en consecuencia y en justicia, envía serpientes venenosas, las cuales están matando a estos rebeldes. Versículo 6. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió en juicio de Dios. Vemos cómo se revela el ser humano contra Dios, y vemos el juicio de Dios sobre ellos. Ahí está el evangelio, la advertencia. Después de este castigo de Dios justo sobre el pueblo entonces se arrepiente, confiesa su iniquidad y pide ser liberado del juicio de Dios, porque Él lo había enviado. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Ese intercesor ahí entre Dios y el pueblo es Moisés, que representa a Cristo, intercediendo por ellos. La forma en que Dios contesta esta petición de salvación no es mandando al pueblo a hacer un pacto de obras. En esta historia Dios no contesta: bueno, entonces vayan y hagan esto, golpeen el cuerpo o tal cosa para que sean salvos. Dios no manda a hacer un pacto de obras al pueblo. Sorprendentemente, Él habla de que el pueblo ahora debe tener fe para ser salvo. Debe tener fe para ser salvo. Versículos 8 y 9. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora. ¿Cuántos de ustedes han visto una imagen que está en Facebook, anda también en las redes sociales, está en Google? Hay una cruz y hay una serpiente en la cruz. Muchas veces se ve satánico, ¿verdad? Es un mensaje del evangelio. Una serpiente en la cruz. Versículo 8. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, una serpiente en un madero. Y acontecerá que cuando el que sea mordido mire, vivirá, únicamente por fe. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. De hecho, me acuerdo un comentario que leí, que dice: no era la mirada fría. O sea, no era simplemente, usted está así, ve ahí una serpiente en una asta que hizo Moisés, y usted hacía así y ya, vivía. No era la mirada fría. Dice el comentarista: imagínese usted, fue mordido por la serpiente, le quedan unos cuantos minutos de vida y usted, desesperado, únicamente pone su mirada ahí, confiando en la palabra que Dios ha dicho. Si la ves, será salvo. Es una mirada realmente de fe, no una mirada fría. Esta historia nos enseña cómo fue anunciado una de tantas veces la gracia y la misericordia y la salvación del Señor, no por medio de sacrificios o del esfuerzo humano o de
sacrificios que ellos pudieran dar, sino más bien por la fe en aquel que había de subir al madero, pagar el precio por el pecado. Y si yo preguntara, ¿cómo interpretó esta historia el Dios mismo? ¿Cómo fue que Dios interpretó esta historia? Y escuchen cómo la interpretó Dios. Jesús está hablando con Nicodemo y Jesús interpreta esa historia de Números y dice en Juan 3:14 al 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Quién representaba esa historia y todo eso en el Antiguo Testamento? El Evangelio. El Evangelio. Hermanos, el Antiguo Testamento no son historias moralistas. No es para aprender moral. Habla del Evangelio. Dentro del cristianismo vemos cómo predicadores van al Antiguo Testamento y alegorizan las historias, pero no hablan del Evangelio que las historias enseñan. Alegorizan, pero no hablan del Evangelio, no hablan de la gracia. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo en nuestro texto. Recuerden el versículo 10 de nuestro texto de estudio. Estamos estudiando, Pedro dice acerca de esta salvación que ustedes escucharon, esa salvación que ahora les hizo nacer de nuevo. Pedro viene hablando acerca de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para obedecer a Cristo, para ser rociados con su sangre, para obtener una herencia que está guardada en los cielos y que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que ha de venir y está revelada o reservada para el último día. Y dice Pedro en el versículo 10 de estudio que esa salvación ha sido anunciada, ese tema ha sido profetizado o ha sido revelado a los profetas del Antiguo Testamento. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Antiguo Testamento. Así que cuando usted y yo vayamos al Antiguo Testamento, lo que está explicando Pedro en el capítulo 1, versículo 10, del versículo 1 al 9, usted debe de encontrarlo en el Antiguo Testamento. Lo que Pedro explicó en el capítulo 1, del versículo 1 al 9, ya estudiamos. Eso es lo que usted debe de buscar en el Antiguo Testamento. Esos temas, esas enseñanzas teológicas del versículo 1 al versículo 9, usted las debe de buscar en el Antiguo Testamento. Ahora, Matthew Henry comenta lo siguiente: Jesucristo fue el tema principal de los estudios de los profetas. Ese fue el tema principal de los profetas, Jesucristo. Dice, la indagatoria de ellos en los sufrimientos de Cristo, en las glorias que seguirían, condujeron a una visión de todo el Evangelio, cuyo resumen es que Cristo Jesús fue entregado por nuestras ofensas y levantado de nuevo para nuestra justificación, dice Matthew Henry. Dios se agradó en contestar nuestras necesidades más que nuestros pedidos. La doctrina de los profetas y la de los apóstoles concuerdan exactamente, dice Matthew Henry, porque viene del mismo Espíritu de Dios. El Evangelio es la ministración del Espíritu. Su éxito depende de su operación y bendición. Entonces, dice Matthew Henry, busquemos con diligencia las escrituras que contienen la doctrina de la salvación en los escritos de los profetas. Termina el comentario de Matthew Henry. Hermanos, ¿entendían los profetas lo que estaban profetizando? Cuando los profetas estaban dando sus profecías acerca del Mesías, ellos entendían lo que estaban profetizando.
Bueno, esa pregunta me lleva a mi segundo encabezado. Estos profetas indagaron y investigaron acerca de este tema. Vean la última parte del versículo 10, cuando dice: diligentemente inquirieron y averiguaron. Los profetas del Antiguo Testamento estudiaban sus propios escritos para saber más acerca de la salvación prometida por Dios. Aunque creyeron y fueron salvos de sus pecados por esa fe, mediante el sacrificio que Dios proveería en Cristo, no pudieron entender por completo todo lo que implicaba la vida y la muerte de Jesús. Ellos no lo entendieron plenamente como nosotros ahora lo entendemos. Pero también vemos a los profetas que después de recibir cierta luz y cierta revelación acerca de Jesús y de su obra, una vez que la recibieron, ellos mismos preguntaron a Dios para indagar e investigar más acerca de esta revelación. ¿Escucharon eso? Supongamos, por ejemplo, a un Isaías, a un Miqueas. Ellos reciben una revelación acerca de Jesús y ellos no la entienden completamente y ellos preguntan a Dios: Señor, ¿y esto? Y Dios muchas veces les revelaba entonces una explicación más amplia acerca de eso. Los profetas recibían la revelación de Dios, aunque no siempre entendían del todo. No obstante, como les digo, ellos no se acogían de hombros y decían: bueno, ni modo, no entendí mucho. Ellos trataban diligentemente de averiguar de algún modo, incluso preguntando al mismo Dios: Señor, explícame un poco más esto. Veamos dos ejemplos que les voy a dar. Vayan conmigo a Isaías 6:11. Isaías 6:11. Dice Isaías capítulo 6, versículo 11. Entonces dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? De aquí para atrás Dios le está dando una profecía acerca de un juicio, ¿verdad? Entonces el profeta se queda con una duda y él le pregunta a Dios. Él tiene una conversación con Dios y él le dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a ser este juicio? ¿Cuánto va a durar este juicio? Otra vez, vean el contexto. Dios le revela a Isaías: voy a enviar un juicio sobre este pueblo. El juicio era que Isaías iba a predicar y ellos no iban a entender. Isaías dice: pero ¿hasta cuándo, Señor, va a durar este juicio? Y Dios contesta. Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada. Ahí vemos un caso de un profeta que diligentemente él quería, indagar acerca de la profecía que se le había dado. Él no entendió hasta qué punto y él preguntó directamente a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Yo quiero saber, yo quiero indagar. Y Dios contesta. Otro ejemplo, Daniel, capítulo 7, verso 15 al 16. Daniel capítulo 7, verso 15 al 16. Esos son dos ejemplos, pero hay muchos. Daniel 7:15 dice: ¿lo tienen todos? Dice así: a mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu, y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Ve cómo estos hombres no se quedaban a brazos cruzados diciendo: ok, Señor, aunque no entendí nada. Ellos diligentemente querían averiguar constantemente
relación de las revelaciones que ellos estaban recibiendo. Esos hombres fueron y son un buen ejemplo para nosotros de la pasión de estudiar las Escrituras. Ellos no se quedaban a brazos cruzados. Cuando usted no entienda algo de las Escrituras, haga lo mismo que los profetas. Indaguen, estudien. Ellos tuvieron el privilegio de que mientras estaban recibiendo la revelación, muchas veces podían preguntarle al mismo Dios y Dios les contestaba. Otros muchas veces indagaron en los escritos para averiguar. Por ejemplo, el mismo Daniel está exiliado, está en Babilonia, si mal no me acuerdo, y él recuerda por los escritos que ha estado leyendo y estudiando que Dios había dicho que eran 70 años el castigo. Y él, debido a lo que él ha leído y ha estudiado, él empieza a orar a Dios por la liberación del pueblo, porque él entiende que ya se van a cumplir los 70 años. Y es cuando Dios le contesta, no solamente cuándo va a ser la liberación de Israel, sino que le revela el Evangelio en las famosas 70 semanas de Daniel. Esos profetas indagaron, investigaron. Ellos trataron de averiguar, dice el versículo 11 de nuestro texto, véanlo conmigo. Ellos trataron de averiguar el tiempo y las circunstancias a las cuales apuntaba el Espíritu y la predicción de los sufrimientos y la gloria de Cristo, dice el versículo 11. Ellos inquirieron y averiguaron, procurando saber. ¿Qué cosa? Dice, ellos procuraron saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Estas partes o esos puntos, esos temas, eran los que los profetas estaban indagando, investigando, para poder obtener la respuesta. Los profetas sabían que el Mesías vendría, porque ellos lo sabían. Pero no sabían cuándo aparecería o cuáles serían las circunstancias de su aparición. Por eso ellos investigaron, estudiaron acerca de cuándo y cómo del advenimiento del Mesías. Los profetas, por supuesto, recibieron la revelación de Dios acerca de su advenimiento. Por ejemplo, Isaías profetizó acerca de su nacimiento. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Una virgen concebirá. Y eso fue todo un enigma, todo un misterio. ¿Cómo que una mujer virgen va a tener un hijo? Imposible. Ellos sabían que la única forma de que una mujer tenga un hijo es que primero tenga relaciones sexuales. Bueno, esa era la profecía. Una virgen concebirá. Va a venir el Mesías. Luego en el capítulo 9, versículo 6, Isaías dijo, porque un niño os es nacido, un niño os ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos sabían que el Mesías iba a venir. Isaías habló del ministerio de Jesús, habló de su muerte y sufrimiento. Ustedes saben Isaías 53. No solamente predijo que iban a nacer, Isaías predijo el sufrimiento del Mesías. Por otra parte, Miqueas, el texto que leyó el hermano, predijo en el lugar de nacimiento, en Belén. Ahí iban a nacer. Estos profetas no trajeron esta revelación por ellos mismos, sino que el Espíritu Santo estaba en ellos. Por eso dice el versículo 11, y eso es importantísimo, procurando saber qué persona o qué tiempo, eso sí, indicaba el Espíritu de Cristo en ellos. El
Espíritu de Cristo en ellos, y este Espíritu de Cristo no es otro diferente al Espíritu Santo, es el mismo. Aquí se le habla del Espíritu de Cristo porque fue Cristo el que lo envió. Yo les enviaré otro consolador, ¿verdad? Ahora, lo que quiero recalcar con esto, hermanos, es que estos profetas del Antiguo Testamento no hablaban, no traían las revelaciones impulsados por sus propios corazones. Era el Espíritu Santo quien nos impulsaba a escribir y a profetizar acerca de esto. De hecho, el mismo Pedro, en la segunda carta, acompáñenme a mí, ahí por favor, en la segunda carta de Pedro, Pedro habla acerca de esta extraordinaria verdad, de que los profetas no hablaron impulsados por sí mismos. Y esto tendrá, por supuesto, una aplicación a nuestra vida el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Oiga lo que dice Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de asunto o es asunto de interpretación personal. O sea, lo que está diciendo Pedro es, las profecías no fueron traídas o interpretadas por los profetas mismos. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Lo que está diciendo Pedro es, Isaías no dijo, mira, a mí me parece, y voy a escribirlo así, tal vez suceda, el Mesías va a sufrir esto y esto y esto y esto. No fue de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. El Espíritu Santo estaba en ellos hablando de parte de Dios. Entonces Pedro indica que Cristo, por una parte, ya existía antes de venir a morar entre los hombres. Por medio de su Espíritu, Cristo dirigió a los profetas y de ese modo inspiró los Espíritus. Cristo, por medio del Espíritu, dirigió a los profetas. Escuche lo que dijo William Hendrickson. La redacción del texto, de este texto, revela que hubo una gran interacción constante entre los profetas y el Espíritu de Cristo. Es decir, dice él, que los profetas estaban continuamente investigando el significado de sus profecías y el Espíritu de Cristo que obraba en ellos señalaba repentinamente al tiempo y las circunstancias reveladas en esas profecías. El Espíritu entonces les revelaba por medio de predicciones que era lo que el Cristo tendría que sufrir. Y dice él, nótese que en este pasaje Pedro enseña sin lugar a dudas la preexistencia de Cristo al escribir el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En el texto de 1 Pedro, al predecir los sufrimientos de Cristo. O sea, Cristo le decía a los profetas, yo voy a sufrir esto. Era el Espíritu Santo, pero era Cristo el que estaba en ellos por medio del Espíritu. Y dice, en el griego el tiempo presente del verbo predecir en forma de participio, dice Hendrickson, indica la naturaleza repetida de esta actividad. Cristo hizo estas predicciones siglos antes de su cumplimiento. Era Cristo, por medio del Espíritu, en ellos. Ahora, les voy a dar un ejemplo que cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar más. Vayan conmigo a 1 de Pedro. Hay un ejemplo acá que sé que muchos hermanos en Cristo no lo entienden así. Pero este texto que vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 3, habla de que Cristo, por medio del Espíritu,
enseñaba a hombres en el Antiguo Testamento. Era Cristo, por lo cual hace Cristo Dios, Él siempre ha existido. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. ¿Lo tienen? Oiga lo que dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del arca. Este pasaje está diciendo que Cristo, por medio del Espíritu, predicó en los tiempos de Noé a aquellos hombres desobedientes que no quisieron escuchar la advertencia de Noé. Cristo, por medio del Espíritu, les predicó. Nótese que el Espíritu de Cristo revela estas predicciones a los profetas del Antiguo Testamento. Cristo fue y predicó, dice el texto literalmente. Cristo fue y predicó. Ahora, no voy a entrar ahí, porque ya llegaremos a predicar ese texto. Pero hay muchos teólogos que entienden de que cuando Cristo murió y fue sepultado, su espíritu fue entonces al Tártaros y les predicó a los ángeles caídos que estaban ahí, y al mismo tiempo les predicó a las almas que estaban ahí. Pero no hay una base bíblica para esto, por el contexto, y ya llegaremos ahí. No voy a predicar ese texto. Ese texto lo que dice es que Cristo, por medio del Espíritu Santo, estaba en Noé, predicándole a los hombres de esa época. Era Cristo. Estos profetas, como Noé en este caso, ponían el hombro a la tarea de investigar diligentemente el significado de las profecías. Cristo les estaba revelando. En resumen, extraemos la conclusión de que en este pasaje Pedro está enseñando la doctrina de la inspiración verbal. Y nótese que estoy diciendo, en resumen, no del sermón, de ese punto. Cristo está enseñando y Pedro está enseñando la inspiración verbal de las Escrituras. En otras palabras, cada palabra fue traída por voluntad de Dios. Cada tilde, cada letra está ahí. Cada palabra, cada verbo en su tiempo. Cada verbo es importante, en su tiempo. Por eso es que la Biblia se ha venido corrigiendo. Pregunto, ¿cuántas revisiones tiene la Reina Valera? Tiene un montón de revisiones, porque han venido corrigiendo algunos puntos gramaticales con los originales, porque eso es importante. Porque cada verbo en su tiempo es importante. Si está en tiempo futuro, en tiempo presente, en tiempo pasado, eso es importante, porque así lo dijo el Espíritu Santo. Cada plural, cada singular es importante en la Biblia. Y eso es lo que los profetas investigaban para ser llevados a la verdad de qué persona, qué tiempo, qué circunstancias iba a venir el Mesías y la gracia y la salvación. Están ahí divinamente inspirados todo eso en la gramática. Y eso significa una cosa, hermanos. Nosotros no podemos obviar cosas pequeñas en la Escritura. No podemos pasar por alto
un verbo, el tiempo de un verbo. Jesús dijo lo siguiente: porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Todo es importante, hasta las tildes, hasta la letra más pequeña. Lo que dice Jesús es que los caracteres, como una tilde, esa tilde era inspirada por Dios. Escuchen cómo lo dice otra versión, la versión textual. Dice Mateo 5:18 en la Biblia textual: porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota. Una iota era la letra más pequeña del alfabeto hebreo, una iota. Dice, ni un trazo de la letra de la ley, ni un trazo. Y la idea ahí es, cuando dice ni un trazo, la idea es, por ejemplo, si usted ve una P mayúscula, ¿qué es la diferencia de una R mayúscula? Un trazo, ¿cierto? Hay una P mayúscula y una R mayúscula. ¿Qué es la diferencia? Un trazo, una patita. Dice Jesús, aún ese trazo fue inspirado por Dios. No pueden pasarlo por ahí. A una letra más pequeña. La Biblia es tan celestial, hermanos, que cada pequeño carácter de la palabra fue por voluntad de Dios. Si Dios decidió escribir una palabra de tal forma y significa tal cosa, ¿podremos entonces nosotros tomar a como se nos venga en gana ese pasaje bíblico? No podemos hacerlo, pero es lo que se hace. Es lo que se hace. Imagínense que Pablo, debido a un singular, nada más, debido a eso, debido a un singular, en la Escritura, Pablo argumenta algo que sorprendentemente derriba por completo el dispensacionalismo. Lo echa por tierra el dispensacionalismo. Simplemente Pablo aferrándose a un singular. Imagínense qué tan importante es la Escritura. Por eso los profetas indagaban, investigaban lo que la Escritura decía, porque era importante. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, en Gálatas, Pablo va a decir algo que derriba el dispensacionalismo. O sea, derriba la idea de que Dios tiene el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Pablo dice, eso se echa por tierra con un singular. Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y dice Pablo, y noten, no dice, dice Pablo, no dice, y a las descendencias, como se refiere, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, está en singular, a tu descendencia. Y dice, es decir, Cristo. Pablo dice, la promesa a Abraham fue en singular, a tu descendencia, no a tus descendientes, a tu descendencia. Y Pablo se agarra de ahí para decir que existe un solo pueblo de Dios y que ahora los cristianos nacidos de nuevo somos el Israel de Dios y somos los que adquirimos la promesa de Abraham. Y todo eso teológicamente, dice Pablo, porque está en singular. Así de importante la Escritura. Así Dios reveló su palabra y así se lo hizo a sus profetas, y ellos indagaban, investigaban para ver qué persona, qué tiempo, cuándo iba a aparecer el Mesías. Escuche otra vez lo que dijo Hendrickson. Él cita aquí y dice, el salmista y los profetas revelan los sufrimientos de Cristo, y cita los pasajes bíblicos. Pedro escribe el término sufrimientos, ojo, sufrimientos en plural, y dice, para enfatizar la magnitud y variedad del dolor y de la pena que Jesús tuvo que soportar, porque está en plural, sufrimientos. Sin embargo, dice Hendrickson, Pedro contrasta los sufrimientos de Jesús con la gloria que ha de seguirle. Vale la pena
destacar, dice, el uso del plural, glorias, en muchas versiones. Este plural se refiere a la gloria de su resurrección de Jesús y la gloria de la ascensión y la gloria de su retorno en la tierra. Por eso dice glorias. No dice y su gloria, sus glorias, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Esta verdad del Evangelio fue traída por hombres, dice el texto de Pedro. Eso sí, que fueron instrumentos de Dios. Y dice el texto, y no para ellos también, para ustedes. Vean el verso 12 conmigo un momento, para ir terminando. Denme 5 minutos para terminar. Vean el verso 12. Dice, a ellos, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. A ustedes. Pregunto, vean lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, esos profetas trabajaron, investigaron, estudiaron a favor de quiénes, o para quiénes. Dice, para ustedes. Para ustedes. En estas cosas que ahora, eso es importante y lo vamos a ver, les han sido anunciadas por medio de los que predicaron el Evangelio, y otra vez, por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. Nótese que el Espíritu Santo fue dicho atrás que era el que les revelaba a los profetas. Y entonces ahora que dice que el Espíritu Santo fue el que les reveló a los que les predicaron el Evangelio a ellos también. Es importante. Veámoslo más detenidamente. Dice el verso 12, a ellos se les reveló. Pedro no especifica ni cómo ni cuándo recibieron los profetas del Antiguo Testamento la información de que servían a generaciones futuras. Por medio del uso del tiempo pasado que está en el pasaje, parece indicar que estas informaciones llegó de un modo general. Aquí van algunos ejemplos, por ejemplo, tomados del Antiguo y del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:12 dice este pasaje en referencia cruzada con lo que dice, leo para ustedes nada más, bien apuntarlo, Números 24:17. Oiga lo que dice Números 24:17. En cuanto su cuarto oráculo, Balaam dice, lo veré, mas no ahora. Oiga lo que dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y será levantada cetro de Israel. Hay una profecía que él verá, pero no por completo. Lo veré, pero no ahora. Dice Deuteronomio 18:15. Moisés le dice a los israelitas, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. En Pentecostés Pedro cita el Salmo de David, el Salmo 16. Para ilustrar la resurrección de Cristo, Pedro llama profeta a David y dice, mirando el futuro, habló de la resurrección de Cristo. Eso está en Hechos 2:31. En su sermón, después de sanar al paralítico, Pedro cita Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y lo aplica a Cristo, para luego agregar, en realidad, todos los profetas desde Samuel en adelante, todos, como han hablado, han predicho estos días, dice Pedro. Al hablar de las cosas que ahora les han anunciado, en este segmento del versículo, hermano, notemos en primer lugar que la palabra cosas, ven el versículo 12 conmigo, dice,
A ellos les fue revelado que no servían a sí mismos, sino a ustedes en estas cosas. ¿Verdad? Estas cosas es sumamente importante. Dicha palabra se refiere a los sufrimientos y las glorias de Cristo. Versículo 11. Y resume el contenido del Evangelio. Estas cosas. Los profetas del Antiguo Testamento proclamaron la venida, la encarnación y la muerte y la resurrección de Jesús. No era un beneficio meramente propio para ellos en ese momento, sino más bien para la iglesia del Nuevo Testamento. Es lo que dice Pedro. Ahora noten una palabra importante en el verso 12 para ir terminando. Hay una palabra importante cuando dice: ahora les ha sido anunciado mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Se refiere al Evangelio que está predicado o que se está predicando en su tiempo. No se me pierdan aquí, pues esto es importante para ir terminando, hermanos. Pedro vincula con ese ahora, noten ese pasaje, esa palabra ahora. Esa palabra ahora vincula el mensaje del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y así enseña implícitamente la unidad de la Escritura. Notemos las ideas. Yo traté de escribirlo de tal forma que ustedes puedan entender lo que Pedro está diciendo. Así que presten atención a esto. Notemos las ideas que Pedro está uniendo con ese ahora. Hay una idea antes de ese ahora, hay una idea después de ese ahora. Y es la siguiente. Se nos dicen en los versos anteriores, en el verso 10, por ejemplo, el verso 11, que los profetas del Antiguo Testamento diligentemente estudiaron y averiguaron para saber qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu Santo dentro de ellos, para saber y predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguían. Ese es el mensaje del versículo 10, versículo 11. ¿Verdad? En otras palabras, el Espíritu Santo estaba revelando el Evangelio, la salvación y la gracia que iba a venir por medio de Jesucristo, el pago por los pecados, y que Él recibiría la ira de Dios en vez de nosotros, y que Él sería nuestra justicia. Eso es lo que enseña el versículo 10, versículo 11. En este texto 12 dice que estas cosas, eso que estoy diciendo, que ahora han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio a ellos. Esas cosas, las mismas, que fueron predicados a ellos ahora. Existe una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El teólogo luterano R.C.H. Leskis señala astutamente lo siguiente: todo el Evangelio del Nuevo Testamento se apoya en el testimonio del Espíritu que fue dado en el Antiguo Testamento mediante los profetas del Antiguo Testamento. Y dice él: cancélese dicho testimonio, o sea, el Antiguo Testamento, y se quitará el fundamento del Evangelio de Cristo. Se quita el Antiguo Testamento, no hay testimonio. De hecho, hay una iglesia que se llama la Iglesia de Cristo. Ellos no creen en el Antiguo Testamento, no hay Evangelio. Así de fácil. Ellos no creen en el Antiguo Testamento, no hay un fundamento para el Evangelio. Hasta los ángeles, dice el versículo 12 al final, que eso que ellos están escuchando ahora, por medio de los que les predicaron el Evangelio, esas cosas, dice, a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y con esto termino. Los ángeles anhelan contemplar esas cosas, el Evangelio. Los ángeles rodean el trono de Dios. Es más, vea todo lo que sucede que hacen los ángeles. Pero los ángeles no estaban capacitados para entender el Evangelio como ahora nosotros. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Escuchen lo que hacen los ángeles. Los ángeles rodean el trono de Dios.
Son los mensajeros que Dios envía para ayudar al hombre que hereda la salvación, según Hebreos 1:14. Se regocijan cuando un pecador se arrepiente, Lucas 15. Y reúnen a los elegidos en el día del juicio, Mateo 24:31. Todo esto lo hacen los ángeles. Sin embargo, su conocimiento de la salvación del hombre es incompleto, porque anhelan contemplar el misterio de la salvación, dice Pedro. El verbo contemplar en el original significa efectivamente observar con el cuello extendido, como alguien está en turbina, así, ¿verdad? Como cuando sucede un accidente y alguien hace así para ver, ¿verdad? Eso es contemplar. En su epístola a Santiago utiliza el mismo verbo haciendo referencia a la acción de mirarse en un espejo, presumidamente. Fijando a una mesa, la gente inclinaría sus cuerpos para mirarse en el espejo, como diciendo así, ¿verdad? En resumidas cuentas, los ángeles aprenderán las cosas de la salvación por medio de la iglesia. Como bien dice Pablo, oigan lo que dice Pablo, hermanos, en Efesios 3:10, a fin de que ahora a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales sea dada a conocer a ellos por medio de la iglesia la iridiscente sabiduría de Dios. Hablando del Evangelio. A los principados, a las autoridades en lugares celestiales, a los ángeles, es la iglesia la que le va a dar a conocer el Evangelio. Por eso dice Pedro, este Evangelio que el Espíritu Santo le reveló a los profetas en el Antiguo Testamento, ahora le está siendo anunciado a ustedes por medio de los que les predicaron el Evangelio, fueron los apóstoles, fueron otras personas. Ese conocimiento del Evangelio, los ángeles anhelaban llegar a ese conocimiento, y es la iglesia la que les enseña. Cuando los ángeles ven lo que sucede, cómo Dios alcanza, y cuando las personas están predicando, de esta forma la iglesia enseña a los ángeles el misterio del Evangelio. Hermanos, este Evangelio que usted conoce ahora no es nuevo. Está desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando vayamos al Antiguo Testamento, recordemos el mensaje de 1 de Pedro 1-9. Esa enseñanza teológica es la que hay que encontrar en el Antiguo Testamento, porque los profetas lo enseñaron. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque recibimos confianza al saber que lo que hemos creído no es una locura, como muchos dicen. Es algo que tiene sustento, que durante miles y miles de años ha sido anunciado y se ha venido cumpliendo al pie de la página, al pie de la letra, todo lo que tú has dicho, Señor. Podemos constar que aquella promesa está registrada en Génesis capítulo 3, se ha cumplido, y todo lo que se ha dicho acerca del Mesías se ha cumplido, y todo lo que se dice que sucederá en el futuro se cumplirá. No hemos creído en vano, Señor. No nos han mentido, o como dicen muchos, no nos han lavado el cerebro. Hemos sido iluminados en nuestro cerebro por tu Espíritu. Hemos creído el Evangelio. Y no hemos sido simplemente lavados en el cerebro. Hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Porque tenemos confianza de creer lo que está escrito en tu palabra, Señor. Porque es veraz, porque es cierto. Y también te damos gracias, Señor, porque hoy nos has repetido una vez más
que al leer el Antiguo Testamento debemos de investigar, buscar a Cristo, buscar el Evangelio, porque es de eso que habla el Antiguo Testamento. Es una revelación progresiva hasta el cumplimiento de estar Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a seguir viendo a Cristo en cada página de la Biblia, ver el Evangelio y no simplemente historias moralistas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos y venimos a la escuela dominical.